Nada. Bueno. Entonces decía, señor diputado, ¿quiere una interrupción? Diputado Rodríguez, por favor. Nadie le pide una interrupción. Lo que le pido a los señores diputados, por favor, que escuchen al orador. Toda la noche lo mismo. Los diputados que quieren ir a hacer reuniones por ahí, salgan afuera. Eso es lo que tienen que hacer. Continúe, diputado Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Decía de la administración y la situación de la Dirección General Impositiva. Ya quedó en la historia los dichos famosos del ex secretario Takis, cuando hablaba de que iba a hacer mierda a los evasores, según su palabra, los gestos que nos dispensó en una de sus últimas visitas aquí en la comisión. Y creo que debiéramos recordar que la Dirección General Impositiva es un organismo que tiene un presupuesto cercano a los $1.000 millones, presidente, que emplea 17.000 agentes públicos, y que solamente en un año la Dirección General Impositiva gastó $60 millones, que ha desarrollado intensas tareas de fiscalización y la hemos seguido por los diarios en más de una oportunidad, pero cuando uno ve casos aislados no pone el contexto. Entonces a mí me gustaría dar un par de cifras en relación a este tema. La Dirección General Impositiva ha realizado 85.000 fiscalizaciones en un año, y ha recaudado por cada una de esas fiscalizaciones en promedio 13.000 pesos. Es un esfuerzo de fiscalización realmente muy intenso, recordemos 17.000 agentes, pero el concepto de lo pagado por cada una de esas fiscalizaciones asciende en promedio a 13.000 pesos. Esta Cámara votó la Ley Penal Tributaria. Esa Ley Penal Tributaria, por imperio de esa ley, la Dirección General Impositiva realizó 8.565 denuncias. Creo que si el conjunto de la Cámara de Diputados conociera cuántas fueron las condenas que consiguió de las denuncias realizadas, ameritaría una reflexión acerca del funcionamiento del organismo y de la viabilidad de la ley. Entre otras cosas porque esta ley fue presentada como la ley que iba a terminar con la evasión impositiva en la Argentina. Quiero recordarle, presidente, que hay 53 condenas en sede penal, lo cual supone que han sido condenados el 6 por 1000 de los supuestos evasores. De los casos concluidos, que son 2.867, la justicia dictaminó 1.698 sobreseimientos. Quiere decir, presidente, que o las denuncias fueron mal formuladas o no estaban con todos los acreditados los antecedentes para formular esa denuncia. Y entonces el Estado Nacional se abre ante sí la posibilidad de juicios que van a ser formulados por aquellos que fueron denunciados de manera incorrecta. La gestión impositiva y la administración tuvo también una larga lista de moratorias. Moratorias que, de acuerdo a la información oficial, iba a significar de nuevo la posibilidad de terminar con la evasión impositiva. Yo quisiera recordarle cuánto es la moratoria, el incumplimiento de las moratorias por cada una de las cuotas en función de la moratoria del decreto 493 del año 95. La primera cuota tuvo el 12% de cuotas impagas. Al segundo vencimiento, el grado de incumplimiento fue aproximadamente igual. El tercero ascendió al 20%, el cuarto llegó al 25%, el quinto superó el 30%, el sexto fue del 35%, y al séptimo vencimiento, señor presidente,
6 de cada 10 contribuyentes incumplieron su compromiso. Mi intención de traer a colación estos datos tiene que ver para poner una cuota de realidad al paradisíaco y propio de los Alpes suizos panorama que nos planteó hace un minuto y mereció los aplausos del bloque justicialista por el señor diputado Aviagle, que no lo veo ahora en el recinto. Y me parece que si no tenemos en cuenta esto, nos va a costar entender otras cosas. Nos va a costar entender, por ejemplo, que esta administración tributaria de la Dirección General Impositiva... Diputado, discúlpeme que le interrumpa. Le está solicitando hacer uso de la palabra, una interrupción, el diputado Das Neves. ¿Perdón? El diputado Das Neves. Con mucho gusto. Diputado Das Neves, en uso de la palabra. Señor presidente, una pregunta se la hago a usted como presidente. Le quiero sacar una duda, como soy nuevo y no conozco a todos los diputados, si el diputado que está hablando, mismo que era ministro de Economía en la época de la hiperinflación, porque en ese momento yo era secretario de Bienestar Social de mi ciudad, la ciudad de Trelew, y atendíamos la problemática social y tuvimos que llevar 1.500 raciones diarias de comida, las tuvimos que llevar a 6.000. Si el señor era que era el ministro en aquella época, le digo que por lo menos tenga un poco de autocrítica, nada más. Diputado Jesús. Muchas gracias, presidente. Quiero decirle que efectivamente soy el mismo. Y afortunadamente ni yo ni mis colaboradores ha sido procesado como buena parte de los funcionarios de la gestión del gobierno del presidente Menem. Casualmente, la interrupción del diputado Das Neves me habilita lo siguiente. Otra vez le solicita interrupción, ¿la va a conceder? Con mucho gusto. Diputado Das Neves. La segunda. No, una sola acotación. Acá lo que no se nunca procesado, nunca cambié en tribunales. El gobierno suyo, algunos han estado incluso presos. Así que quiero hacer esa salvedad. Muy bien. Yo estoy hablando del año 89 cuando era secretario de Bienestar Social y la crisis social que teníamos en la ciudad. Sean autocríticos. Muy bien. Le voy a pedir yo, diputado Rodríguez, que no considere la interrupción. Yo con mucho gusto voy a conceder esa y todas, señor presidente. No sé, esta es una pregunta, le voy a preguntar al señor diputado Andrés, si es el mismo gobierno de nuestro ex colega diputado Per, que desafortunadamente ahora está en otra función, si es el mismo gobierno. Sigo, presidente. Actualmente la interrupción del diputado me habilita a hacer un comentario. Ese mismo organismo, la Dirección General Impositiva, está un poco nervioso, Cándido. Por favor, diputado Das Neves, ya no está en uso de la palabra. No. Escúcheme. Diputado Das Neves no está en uso de la palabra, así que por favor escuche. Diputado Negri, usted también. Adelante, ya estamos terminando. Muchas gracias, presidente. Ya que estamos hablando de estos temas, de la DGI, tal vez el señor diputado Das Neves tiene algún comentario que hacernos en relación a los contratos informáticos de la DGI, que ha significado el procesamiento que en estos días se está planteando la Cámara Federal ratificando la de aquellos que han tenido... Continúa el debate en la Cámara de Diputados. Continúa haciendo uso de la misma el radical Jesús Rodríguez. Está debatiendo en particular las nuevas medidas económicas. Hay en estos momentos 172 diputados presentes en la Cámara. Decíamos, está hablando el diputado radical Jesús Rodríguez. Ya lo escuchamos. ¿Usted también? Ahora tenemos otro diputado que también le solicitan intervención. El diputado Herman González. Diputado
González, palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Quiero, en primer término, agradecerle que es uno de los pocos discursos en donde no se nos ha levantado la voz y se puede dialogar en otro tono y en otro clima. Quiero también decirle al señor diputado Rodríguez que el capítulo que estamos tratando de esta ley poco tiene que ver con la fundamentación y argumentación que está diciendo, porque hace muy poco, en la última sesión de esta Cámara, se resolvió precisamente constituir una comisión investigadora que va a analizar el funcionamiento de la DGI. Y ese fue precisamente una moción, un proyecto del diputado Das Neves, apoyado por el bloque justicialista, ratificado por este recinto, y una vez que tengamos las conclusiones de esta comisión investigadora, creo que ha de ser oportuno proponer cuáles son los mecanismos de mejor funcionamiento de la DGI. Pero por el momento creo que nos estamos apartando absolutamente del tema específico de este capítulo tercero del proyecto de ley que estamos tratando. Gracias, presidente. Muy bien. Sí, muchas gracias, señor presidente. El oficialismo quiere pintarnos un país de rosas. Si ahora quieren hacernos creer que la investigación de los episodios de los contratos informáticos es gracias al esfuerzo investigativo del oficialismo, bueno, ya estamos pasando de castaño oscuro. Quiero decir lo siguiente, señor presidente. Frente a esta situación y en este capítulo donde lo que se plantea es una ampliación del presupuesto del año 1996 por una cifra de 4.000 millones de pesos, lo que intentamos demostrar es que primero no sabemos cuánto es verdaderamente la situación fiscal porque los números no han sido presentados, y en segundo lugar tenemos la más absoluta convicción que es mejor recorrer el camino de la lucha contra la evasión que la de crear nuevos impuestos. Impuestos que, como ha sido dicho, son de naturaleza profundizadora del sesgo recesivo de la economía argentina de estos tiempos y al mismo tiempo profundizador de los desequilibrios tanto regionales como de amplitud en la desigualdad social que rige en la Argentina. Pero frente a esto, en esta huida hacia adelante, negadora de la realidad que nos ofrece por múltiples voceros oficiales de la situación, una de las últimas estuvo vinculado al penúltimo viaje del presidente o el último viaje del señor presidente de la Nación al exterior. Muchos de nosotros hemos intervenido o escuchado distintas actuaciones. Amigo mío podría ser esa que dice que viaja mucho, pero que no necesariamente aprende mucho de lo que se ve. Diputado Rodríguez, ahora le pido yo, por favor, que se refiera al artículo en consideración, al capítulo. Si no, vamos a contar muchas historias y no vamos a poder tratar el tema al cual estamos considerando en este momento. Y le quedan 4 minutos. Mire, señor presidente, desde la hora que empezó la sesión, usted ha tenido la oportunidad de descansar y escuché a todo el mundo, así que yo voy a pedir hablar. En el viaje del presidente a Malasia, que nos pretendía tratar de recomendar como curso de acción y como futuro asimilable para la Argentina, todavía el señor diputado Brito tuvo aquella famosa comentario en relación a las condiciones de vida de los trabajadores en Malasia que mereció una carta de lectores del embajador de Malasia en el diario La Nación. Yo quiero recordar algunos datos. La esperanza de vida en Malasia es de 63 años. La mortalidad infantil en Malasia es del 56 por 1000. Y la cantidad de médicos. Es muy interesante, diputado, lo que usted está contándonos, pero no tiene nada que ver con el tema que está en consideración. En particular estamos considerando. ¿Y usted cree que el consumo de huevos en Mendoza es relevante en relación a lo que estamos conversando, que escuchaba hace un minuto? También es lo mismo, está fuera del contexto.
Entonces, señor presidente, lo que quiero decir es que si el futuro que se nos ofrece es de estas características, creo que tiene muy pocas cosas que ver con la realidad de la Argentina. Diputado Corchuelo, ¿por qué siempre usted Mire, señor interrumpe? presidente. Usted siempre fuera de lugar, hágame el favor. Una de las razones por las cuales el bloque de la Unión Cívica Radical no acompaña la sanción de este proyecto es porque en la lógica del gobierno, cuyo único problema es el desequilibrio fiscal, los 1.600 o 1.700 millones de pesos que van a significar para el Tesoro de la Nación Argentina este impuestazo, a nuestro modo de ver, no va a resolver el problema. Porque si es cierto lo que dice el doctor Fernández, el déficit fiscal es de 6.600 millones. Y si por otro lado uno tiene en cuenta que el año próximo habrá vencimientos de capital y de intereses por una cifra similar o alrededor de los 14.000 millones de dólares, parece ser que esta decisión del oficialismo de acompañar a pie juntillas esta iniciativa legislativa no va a resolver los problemas de la lógica del oficialismo. Pero mucho peor, y esta es la razón última por la cual nosotros no acompañamos este proyecto, es porque no atiende el principal problema de la Argentina, cuál es el desempleo y la falta de oportunidades de trabajo. Quiero decir que propios datos oficiales indican que entre los años 96 y 93 se perdieron 800.000 puestos de trabajo pleno en la Argentina. Los propios datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y esto no puede ser atribuido a cataclismos, a fenómenos internacionales, a que este Congreso no sancionó las leyes que pretendía el gobierno, a un movimiento obrero que le puso palos en las ruedas a las iniciativas del gobierno, tampoco a que el movimiento empresario no acompañó ideológicamente estas iniciativas, mucho menos a que no hubo asistencia financiera del exterior y tampoco a que no hubo colaboración del sistema financiero y de los organismos internacionales. Este desempleo, señor presidente, el principal problema de la Argentina, hoy está todavía en el diario, una columna escrita por el señor presidente, cómo piensa abordarse. La tesis que sostiene el gobierno dice: el problema es que la Argentina tiene salarios muy altos. El problema es que el costo salarial de la Argentina es excesivo. El problema es que la Argentina tiene regulaciones laborales insoportables en términos de la competitividad internacional. Algunos de los miembros de esta Cámara tuvimos la oportunidad, no hace 15 días atrás, de participar en un seminario en la ciudad de Mar del Plata. Un seminario que fue organizado por la Unión Industrial Argentina, un seminario en que participó, entre otros, el señor diputado Sebastiani, que recuerde, y algunos otros legisladores de la Cámara. Y en ese lugar tuvimos oportunidad de escuchar un trabajo, las conclusiones de un trabajo llevado adelante por consultores de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces digo, los datos que voy a intentar presentar ahora son hechos por funcionarios internacionales de un organismo como la OIT y tuvieron lugar su presentación no en el Congreso del Trotskismo Internacional, sino en una reunión de la Unión Industrial Argentina. Ese trabajo ha indicado, señor presidente, y estoy seguro que usted va a poder corroborar por su condición de industrial los datos que voy a dar, cuál es el costo laboral para los empleadores en la Argentina, planteado en términos de qué costos, además del salario, debe soportar un empleador. En la Argentina, en promedio, por cada 100 pesos de salario que se pagan, 48,6 son de contribuciones patronales por todo concepto. Quiere decir que un salario de 100 pesos en el bolsillo del trabajador tiene para el empleador 48,6 pesos adicionales. ¿Qué pasa en otros países? ¿Es cierto que la Argentina tiene en esto su principal dificultad? ¿Es verdad que lo que tenemos que hacer es reducir las contribuciones patronales? ¿Es verdad que tenemos que terminar con los costos
de los derechos laborales, eliminando todo tipo de protección y avanzando en lo que se llama la precarización del empleo? ¿Cuál es el costo laboral del Brasil? Señor presidente, 58,2 pesos por cada 100 que debe soportar un empleador. ¿Cuál es el de Perú? 62,9. ¿Cuál es el de México? 49. Pero ¿cuál es el de Alemania, que recibimos ayer a su canciller? Que el presidente, como no pudo ir a Alemania esta vuelta y vino acá, dejó de enamorarse de Malasia y estaba enamorado del modelo alemán. ¿Cuál es el incremento de contribuciones patronales por cada 100 pesos de salario? ¿Sabe cuánto es? 78,3. Entonces, para los que en la Argentina, y yo me gustaría creer que no va a pasar dentro de poco, que no va a pasar la desregulación, que no va a pasar la flexibilidad, que no vamos a dejarnos y después llega un día que por alguna razón pasan las cosas que dicen que no se van a pasar. Quiero que quede registrado que si en la búsqueda de la solución al problema del empleo en la Argentina, el oficialismo intenta hacerlo a través de disminuciones de esta característica, van por mal camino. Señor presidente, ¿me va a decir algo? Que terminó su tiempo. No, no terminé, presidente. No, el tiempo acordado. No terminé, presidente. De acuerdo a lo que fija el reglamento, No terminé, por eso le pido que redondee, una cosa. diputado. Redondee, por favor. Voy a tratar de seguir desarrollando este tema porque estoy seguro que es un tema muy interesante para todos. Sobre todo porque este problema, el problema del empleo, no está en discusión en esta Cámara. Precisamente, y no está en discusión como omisión intolerable del esquema oficial. Vamos a traducirlo en términos de, presidente, para que nos entendamos. Para que nos entendamos, presidente. Diputado Para dejar de Jesús, hablar de si porcentaje. usted no redondea, le voy a cortar el micrófono. No, yo le agradecería no me que no gustaría lo haga, hacerlo. claro, a mí tampoco. Le voy a decir, presidente, vamos a poner en pesos, no en porcentajes. ¿Sabe cuánto vale el costo, cuánto es el salario horario en la Argentina? Pero diputado Rodríguez, no está en consideración el salario. Me disculpe, no, presidente. porque usted Me está burlándose del resto de la Cámara. No, No se lo voy a burlo de nadie, permitir. Yo presidente. le corto el Quédese micrófono tranquilo. si no redondea. Señor presidente. Le doy 2 minutos para redondear, si no le saco el micrófono. Señor presidente, tiene que ver con una forma diferente de abordar este problema. No. Sí. Lamentablemente No, presidente, ha terminado de hablar, presidente. diputado. Le voy a dar ahora. Presidente, le Redondee. pido por favor que no genere una situación de violencia. Permítame terminar. Usted la está generando. Permítame terminar. Usted la está Permítame generando porque terminar, usted presidente. se está burlando del resto de la Permítame Cámara. terminar, presidente. El bloque del radicalismo en este Por momento, favor. el bloque hizo una sola intervención, que es la mía. Permítame terminar, Si presidente. se refiere al artículo, si no le quito mi Sí, señor presidente, voy a referir al artículo. Hasta ahora no habló nada del artículo en Me voy a consideración. referir, presidente. Por favor, vamos. Señor presidente, en esta situación donde está más que demostrado que la vocación del gobierno es prestarle rápida atención a los requerimientos, sobre todo de los poderosos. Cuanto más poderoso sea el requerimiento, más rápida es la atención. Voy a intentar demostrar, y muy brevemente para terminar, presidente, créame que va a ser así. Cuando vino el naftazo y el incremento de los combustibles, el bloque del oficialismo intentó presentar esta situación como una manera de contrarrestar esto a partir de instalar la idea de duplicar el impuesto a los bienes personales. Era un impuesto que iba a ser pagado por mucha gente. Si la DGI funcionaba un poco mejor de lo que funcionaba, seguramente por mucha más gente. Grupos empresarios muy importantes, tal vez por aquella circunstancia de
el mal de la Argentina de empresarios ricos con empresas pobres, sustituyeron ese impuesto y transfirieron bienes personales trasladándole impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Entre otras cosas porque de esa manera, como hay mercados oligopólicos de manera creciente en la Argentina, podían transferir a los productos y mercancías que venden el mayor gravamen que de otra manera, si fuera con el impuesto a los bienes personales, no lo hubieran podido hacer. Señor presidente, llamo la atención y termino en los próximos 30 segundos sobre el siguiente tema. Creemos como bloque de la Unión Cívica Radical que cuestiones de esta naturaleza van a volver a ser discutidas en esta Cámara más temprano que tarde. El bloque del oficialismo está tensando la cuerda de la convivencia democrática en la Argentina. El bloque del oficialismo, señor presidente, está profundizando la desigualdad social en la Argentina, está ampliando la brecha del conflicto regional en la Argentina y está generando condiciones por las cuales, en lugar de atender los requerimientos de la sociedad que no hace una semana se pronunció de manera masiva, democrática y participativamente, a mí me hubiera gustado solamente que en alguna de las intervenciones que escuchamos del oficialismo alguien hubiera dicho que en la Argentina por lo menos no es el país idílico de Aviagle, sino el que pasó hace menos de 7 días, donde más de la mitad de los argentinos expresó democráticamente su bronca encausada por los partidos de la oposición. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Gutiérrez, último legislador anotado para hacer uso de la palabra. Señor presidente, estamos tratando el capítulo... Muy bien, terminó de hablar el diputado radical Jesús Rodríguez, puso énfasis que el bloque del justicialismo está poniendo en riesgo el sistema institucional en la República Argentina, hace uso de la palabra en esta larga jornada parlamentaria, este largo debate sobre las medidas económicas, el diputado Gustavo Gutiérrez del Partido Demócrata de la provincia de Mendoza. Ya lo escuchamos. Hemos propuesto a la comisión un texto alternativo que diga que han excluido los vehículos utilitarios de carga, tracción simple o todoterreno, de cabina simple y caja separada del habitáculo a efecto de despejar dudas o suspicacias sobre el favoritismo de la ley hacia determinadas marcas comerciales y dejar fuera de toda duda que los vehículos efectivamente afectados al trabajo y a la producción no van a estar grabados con este impuesto adicional. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. La comisión tiene la palabra, diputado Lamberto. No acepta otras modificaciones que las que ha propuesto. Muy bien, se va a votar entonces este título. Los que estén por la afirmativa, sírvanse al indicarlo, resulta afirmativa. Vamos a la consideración del título segundo, artículo 7º al 12º. Se va a votar los que estén por la afirmativa, resulta afirmativa. Título tercero, artículo 13. ¿Quién me pide? Se va a votar los que estén por la afirmativa, resulta afirmativa. ¿Quién me pide? Diputado Acevedo. Sí, señor presidente, es para dejar constancia, expresa constancia, que los diputados de la provincia de Santa Cruz, del Partido Justicialista, hemos votado en general y en particular por la negativa, salvo en lo expresamente atinente a la ventaja a las provincias de Misiones y Formosa en cuanto a la promoción de los combustibles para rebatir las asimetrías. Muy bien, artículo 14, de forma queda sancionado, se va a comunicar al honorable Senado. Quiero invitarlos a pasar un cuarto intermedio para el... Muy bien, finaliza en estos momentos la sesión en la Cámara de Diputados. Se aprobó finalmente el paquete impositivo, donde estipula, entre otros puntos, un aumento en los combustibles, el gasoil de 12 centavos, las naftas de 10 centavos, el gas natural comprimido 3 centavos.
Se aumenta además el impuesto a las ganancias para empresas como para personas del 30 al 33%, todo esto referido a la máxima categoría. Hay aumentos para los vehículos gasoleros nuevos. Este aumento va a ser a partir del 1 de enero del año 1997. Es un aumento de los impuestos internos y el aumento será de un 10%. Además, la Cámara de Diputados autoriza al ministro de Economía, Roque Fernández, de pesos déficit previsto para el presupuesto del corriente año, el presupuesto del año 1996. Se retiran los legisladores nacionales, los hombres de la bancada del justicialismo, Jorge Maskin con varios papeles en su mano, algunos pueden llegar a entender con la ley bajo el brazo ya aprobada por parte de la Cámara de Diputados. Este debate va a continuar de la Nación y allí terminarán de darle la sanción definitiva por parte del Parlamento Nacional al paquete fiscal, a las nuevas medidas. Un largo debate durante prácticamente toda esta en la Cámara de Diputados, donde el justicialismo tuvo inconvenientes la semana pasada para lograr el quórum respectivo, los 130 diputados, para poder comenzar a sesionar. Hoy finalmente lo consiguió con la colaboración de otros bloques parlamentarios. Hablamos de la Unión del Centro Democrático, hablamos del MODIN, del partido del diputado Aldo Rico, la oposición del FREPASO, la Unión Cívica Radical, varios partidos provinciales casi en su totalidad, y donde finalmente, repetimos, el paquete impositivo quedó consagrado ya por parte de la Cámara de Diputados. Este debate ahora, de aquí en más, pasa a la Cámara de Senadores. Rápidamente vamos a repetir los puntos principales de lo aprobado por la Cámara Baja: aumento en el precio de los combustibles, en el gasoil de 12 centavos, las naftas 10 centavos, el GNC, el gas natural comprimido, 3 centavos. Hay un aumento en el impuesto a las ganancias, estos son para las máximas categorías, tanto de empresas como de personas, que se eleva de un 30 a un 33%. Aumento en los autos gasoleros nuevos a partir del 1 de enero del próximo año, del año 1997, un 10% extra tendrán que pagar respecto a su valor. Esto es un aumento en los impuestos internos. Y además el Congreso va a autorizar al ministro de Economía, Roque Fernández, a contraer un endeudamiento por 4.000 millones de pesos, 4.000 millones de dólares. Esto está referido al déficit presupuestario del año 1996. Seguramente de aquí en más comenzarán ya una ronda de consultas, de conversaciones entre los integrantes del Gobierno Nacional, principalmente de la Jefatura de Gabinete, encabezada por el ingeniero Jorge Rodríguez, con la Cámara de Senadores, para que traten de llevar lo antes posible al recinto de la Cámara Alta esta iniciativa, la ratificación parlamentaria de las nuevas medidas económicas, las modificaciones que le ha hecho el Congreso, en definitiva, a lo que fueron en su primer momento el envío por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del paquete fiscal, el paquete impositivo. Seguramente las conversaciones comenzarán a más tardar en la jornada de mañana, y donde el justicialismo intentará que, repetimos, rápidamente sean aprobados por el Senado Nacional y ya sea convertido en ley el paquete económico. Aprobado por la bancada del justicialismo y acompañado por algunos partidos provinciales.